Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la cosmovisión yoruba. Vamos a tener unos puntos a tratar. Sería, en primer lugar, el origen de esta cosmovisión, en qué lugar pues de la tierra se origina. Segundo sería mitología. Tercero, lenguaje. Cuarto, religión. Quinto, símbolos. Sexto, pensamiento. Séptimo, consideraciones personales. Y por último, serían las conclusiones. Tenemos entonces que la comunidad o la cosmovisión yoruba nace en África Occidental, específicamente en Nigeria. Es el país donde tiene más población yoruba. Se considera que es el 30% más o menos de su población. También en Togo y en Benín también hay población yoruba. A raíz de la colonización y la esclavitud, pues varios nigerianos eh, fueron trasladados a diferentes países de Latinoamérica. Tenemos entonces que llegan a Cuba y Brasil y se fusionan con el cristianismo. Entonces, sus creencias, sus deidades se fusionan con los santos cristianos y dan un tipo de religión sincretista. Tenemos entonces que en Brasil es el candomblé y en Cuba la santería. Hay que tener presente que hasta el día de hoy hay pueblos yoruba, entonces es una cosmovisión que aún sigue vigente. En cuanto a su mitología, perdón, tenemos que el principal agente de la creación es Olodumare. Después de la creación de los planetas, se envió a la verdad, entre comillas, a verificar la habitabilidad de la Tierra, pero vieron que era muy húmeda para tener una vida convencional. Fueron enviadas a la Tierra varias deidades, las cuales eran lideradas por Optala, quien es una deidad suprema. Optala tenía como misión desarrollar la corteza de la tierra. Es por esto que desciende desde los cielos con una criatura en forma de molusco que ocultaba un tipo de suelo o arena. Esta fue vertida sobre el agua, secando la tierra, y las hendiduras que quedaron se convirtieron en colinas y valles. Optala saltó a un terreno elevado y nombró el lugar Ife. La tierra se volvió fértil y la vida vegetal comenzó a florecer. Con puñados de tierra, Optala formó figuras de arcilla. Por otro lado, Olodumare reunió los gases de los confines del espacio y provocó una explosión que formó una bola de fuego. Esta bola de fuego fue enviada a Ife y una gran parte de la tierra se secó. Al mismo tiempo, se empezaron a hornear aquellas figuras inmóviles, estas figuras que había hecho Optalá con este puñado de arena que había recogido, pues de lo que había quedado en el momento pues de la creación. Con un soplo de aliento de vida, tenemos que Oludumare pues le da vida a los primeros humanos. Em, por eso es conocido como la cuna de la existencia al pueblo Yoruba. Tenemos el lenguaje. El yoruba es un dialecto habitual de África Occidental, forma parte de las lenguas Benue-Congo. Se habla en Nigeria, donde es una de las lenguas oficiales, así como en Benín y Togo. Eh, por otro lado, está el dialecto lucumí. Este es utilizado como lenguaje litúrgico en la santería del Caribe, en especial en Cuba o República Dominicana. Son como los países que más practican santería. Tenemos la religión. La religión yoruba es solo una parte de complejos de mitos, canciones, historias, relatos.
y a través de la diáspora africana se ha extendido su influencia fuera de África en formas sincréticas como la santería, como lo habíamos hablado anteriormente, en el Caribe hispano o el candomblé en Brasil, fusionando las creencias y deidades yoruba con la religión cristiana. Las deidades yoruba se llaman los orishas, que traduce dueños de la cabeza. Se cree que los orishas alguna vez fueron humanos. Por este motivo, muchos o muchas, perdón, de sus historias tienen que ver con situaciones que vivieron en la tierra. Algunos de los orishas más conocidos está Shango, Yemayá, Babalu Aye, son orishas muy mencionados en las canciones de música salsa, por ejemplo. La santería, pues al ser un fuerte en Cuba y en Centroamérica, mm, llevó su influencia a grupos salseros como Richie Ray and Bobby Cruz, como Héctor Lavoe, como Celina y Reutilio, pues que en realidad ellos tocan más como son cubano, pero muchas de sus canciones están influenciadas por cánticos a los orishas, para que pues los bendigan y les guíen el camino. Por otro lado, tenemos los símbolos, em, tenemos una escultura yoruba. La creencia que ellos tienen es que los espíritus de sus ancestros tienden a poseer estas esculturas y por eso es un objeto de veneración y un objeto de fe. También están las máscaras yoruba. Estas máscaras las usan en los rituales y también personifican esas deidades. Ellos creen que por pues usar este tipo de máscaras y hacer pues las danzas y demás, eh, tienen la idea de que el espíritu de esa deidad los posee. Entonces pueden hablar por el espíritu, o sea, como si ellos fueran pues un medio en este caso. Tenemos también el hacha de Shango. Shango es una deidad muy representativa en la cosmovisión yoruba, ya que simboliza la justicia, simboliza también la guerra y también simboliza como la feminidad. Entonces, muchos de los orishas o en la santería, muchas deidades son femeninas. Entonces, no hay ningún problema en relacionar una deidad masculina con una femenina. Tenemos por acá, bueno, en cuanto al pensamiento yoruba, de acuerdo con la tradición yoruba, a todos los seres vivientes se les planifican sus destinos por medio de Olodumare, como ya pues se había comentado antes, es el dios de la creación. Para pues los cristianos sería como el único dios, eh, siendo testigos el Enini, deidad de infortunio, y Orumila, conocedor de todos los secretos de la naturaleza y su conocimiento esencial. La finalidad humana consiste en la sincronización de la conciencia con la esencia de la humanidad. Para este logro es importante que el ser humano logre ese equilibrio, perdón, logre equilibrar sus vibraciones energéticas con las vibraciones del universo, específicamente las vibraciones de la naturaleza, de su ambiente exterior y su ambiente interior. Es así como la conciencia humana existe dentro de la esencia humana y la potencialidad de esa conciencia penetra la conciencia divina, lo que se llama en la cultura oriental un despertar de conciencia. Esa sería pues como eh, una de sus ideas filosóficas. Bueno, entonces en cuanto a las consideraciones personales,
Pues me gustaría aquí como hacer énfasis en el texto del concepto de la cosmovisión, escrito por Daniel Sánchez. Podemos identificar aquellas estructuras que edifican la cosmogonía del pueblo yoruba y la siguiente definición da cuenta de eso. La cosmovisión se puede describir como lentes, modelos o mapa desde el punto de vista del cual las personas perciben la realidad. Asimismo, hace parte de una categoría que permite organizar las diferentes conceptualizaciones de cosmovisión. Encontramos así que la cultura yoruba se ubica en una cosmovisión aminista, puesto que basa sus creencias en seres espirituales, personales y sobrenaturales, que tienen poder sobre los asuntos de los humanos. Por otra parte, cuenta con unas características y unas funciones que dan validez de cosmogonía. Una de sus características es que la persona debe absorber este pensamiento ideológico antes de que cuente con la capacidad de analizar y evaluar su veracidad. En cuanto a las funciones, pues traería a colación la tercera función relacionada en el texto y planteada por N.T. Wright. Esta debe proveer un refuerzo psicológico y desde la práctica religiosa yoruba se brinda dicho refuerzo por medio de los ritos, ceremonias y con la comunicación de los espíritus de sus ancestros. Tenemos acá ya unas conclusiones. Em, Sería entonces la cosmovisión de los pueblos son el refuerzo cultural que los identifica y vincula como humanidad, como comunidad, perdón. La cosmovisión yoruba basa sus subjetividades de acuerdo con las creencias de seres míticos y omnipresentes. Los significados y significantes de toda cosmovisión son transmitidos de generación en generación por medio de la tradición oral. La cosmovisión engloba un lenguaje, una ideología, espiritualidad, cultura y símbolos que ayudan a reforzar la percepción de la realidad, la cual la religión por sí sola no tendría tal efecto. O sea, es necesario tener un cúmulo de estructuras para que esa cosmovisión pues se pueda consolidar, porque en un solo contexto no tendría pues como una validez o una fuerza. Tenemos una última conclusión, sería la historia del pueblo yoruba, da cuenta de un legado de resistencia al colonialismo esclavista, puesto que tuvieron que ocultar su espiritualidad en un sincretismo religioso para que sus captores no los violentaran. Es así como nace la santería o el candomblé, que no es más que la función de las deidades orishas con los santos católicos. Bueno, eso es todo. Espero que pues les haya gustado el video. Es simplemente como un análisis a grandes rasgos de lo que es la cosmovisión yoruba, que hasta el día de hoy pues se encuentra plasmada en muchas de nuestras costumbres y que tal vez no lo sabíamos.